Cato y Estivela. Hoy tenemos un psicoterapeuta y psicólogo, nos da mucho gusto recibirte, Alec Gracias. Andrade. Él nos viene a platicar de la psicoterapia, qué es, para qué sirve, para qué nos sirve en la vida. En fin, este programa la verdad promete muchas cosas buenas y iremos platicando poco a poco. Cuéntanos, Alec, ¿qué es la psicoterapia? Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. La psicoterapia es en sí un ejercicio de voluntad, eso sería lo principal, ¿no? Es un ejercicio en donde las personas asisten a un lugar cuando ya están como convencidas o como cuando ya tienen una respuesta interior que ya no pueden solas en cierto momento, digámoslo, ¿no? Y en otra parte es una estructura que tiene por objetivo principal el movimiento interno a buscar un equilibrio en cualquiera de las áreas de la vida. Eso principalmente. ¿Qué significa psicoterapia como tal? Significa el acompañamiento del uno por el otro. Pero esto no nada más tiene que ver con dejarse acompañar o dejarse ayudar, sino tiene que ver con estar listo para poder centrarse en un lugar como de más humildad. En ese sentido sería la psicoterapia como proceso de trabajo, ¿sale? Ay, sí, eso Esa es está como muy la idea. interesante, como humildad. Dime una cosa, ¿qué has visto tú a través de la psicoterapia? Uh-huh. ¿Qué resultados has visto pues obviamente muchos de tus pacientes? Uh-huh. ¿Se llamaría pacientes o...? Sí, 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 se le llama pacientes. Bueno, la psicoterapia que yo practico se llama psicoterapia transpersonal. Ajá. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver un poquito más allá del origen de ubicar nada más la conducta o las conductas como una forma de facultad de una persona, sino ir un poquito más allá tiene que ver con la parte bioquímica, la parte bioenergética, mental, emocional, psicotranspersonal y espiritual. O sea, el ser humano completo, ¿no? Sí. ¿Qué resultados se pueden obtener con la psicoterapia? Bueno, de entrada, el trabajo que nosotros denominamos como adulto quiere decir que la persona está dispuesta realmente a estar consigo misma. Digamos lo que iniciamos como a lo mejor un cambio de hábitos. Claro. Pero ahora ya sí quiero hacerlo de verdad. Ahora sí me entretiene y sí me conviene, ¿no? Entonces, la cantidad de resultados tiene que ver con el origen de las cosas en cómo las vamos haciendo. Entonces, bueno, a lo que decías hace ratito, pacientes, Sí. tiene que ver muy importante. Paciente para mí significa el que ya quiere sentir paz. Paz, siente. Paciente. No es un cliente, hay diferentes niveles de psicoterapia y hay diferentes formas de trabajo con las personas. Ajá. En mi experiencia son las personas que ya están ubicadas para sentir paz. Esa es una parte. Ahora, si tú ubicas cualquiera de las cosas que te están sucediendo en el común diario, ajá, y lo ubicas como una necesidad de cambiar, de modificar y de transformar algo, vas a generar un resultado sí o sí. Entonces en psicoterapia trabajamos directamente con los resultados de las emociones, de las actitudes, de las formas, ajá, del cuerpo físico, del cuerpo energético, etcétera. Y entonces, bueno, pues son muchísimos los resultados. Yo tengo aproximadamente 20 años de experiencia trabajando diario con personas Sí. y lo que puedo decirte es que me preguntan mucho qué es lo que sucede cuando yo voy a terapia. Bueno, Claro. creo que ahí me extendí un poquito en la pregunta. No, está bien, está bien. De entrada, mejora tu rendimiento emocional. Sí, empiezas a sentirte mejor, eso es importantísimo. Sí. Mejora tu campo físico, empiezas a sentir fuerza, empiezas a sentir ganas de hacer las cosas. Mejora tu conexión psicoespiritual, empiezas a tener ganas, no nada más de hacer las cosas, sino inspiraciones de hacer cosas. Te dan ganas de posicionarte en el lugar de más respeto, de más validez o de más dignidad ante ti mismo y ante los demás, por ejemplo, que trabajas el ser interior. Tus hábitos cambian definitivamente, empiezas a tener un poquitito más de control de tu tiempo, ajá, hasta que llegas al grado absoluto de poder sostener tus propias realizaciones y entonces ya no es el tiempo ajeno ni tu propio tiempo, sino es el tiempo universal donde tú vas colocando tus elecciones, vas a ser más consciente. ¿Aumenta tu campo laboral? Sí. Ir a psicoterapia aumenta el trabajo, ir a Sí, claro. psicoterapia aumenta el dinero, ¿no?
La inversión económica de tiempo y de esfuerzo que tú haces tiene que ser redituable. Esa es una de las cosas que yo trabajo con mis pacientes. Si tú vienes a psicoterapia y no te va mejor, no vengas. No, definitivamente. Sí, claro. Entonces, principalmente son esos resultados. Hay estructuras muy drásticas que cambian a nivel de la salud, a nivel psicoemocional, ¿no? Yo en lo particular le pido a mis pacientes siempre un cuadernito, porque la psicoterapia se va para irse, no es para quedarse, aunque hay personas que a lo mejor trabajan algunos años o algunos meses. Ya no estamos en los esquemas de trabajar muchísimos años. Las personas que yo tengo trabajando cantidad de años, 2, 3 años más o menos, se quedan más por aprendizaje y como por poner poner en la realidad diferentes niveles que van aprendiendo, el trabajo energético, el trabajo de los campos áuricos, los chakras, etcétera, pero les gusta como experimentarlos, ¿no? Entonces lo mismo pasa en terapia. A terapia vas una vez a la semana, 6 para experimentar, siempre hay tarea, siempre hay desarrollo y se necesita como pues la capacidad realmente de que la persona quiera hacerlo. Jamás será obligatorio y los resultados sí tienen que ver con las cosas que estás buscando, lamentablemente. Pues eso suena muy interesante. La verdad es que escuché hace tiempo en no sé dónde lo escuché, que decía que si inviertes en ti, por supuesto que es redituable. Y creo que muchas veces necesitas también esa dirección, ¿no? Que la puedes obtener. Y las emociones, además, controlar las emociones hoy por hoy, pues es importantísimo. Creo que hoy por hoy las empresas o donde quiera que vas a trabajar, siempre se centran justamente en ese foco, que son control de las emociones. Y dime una cosa, por ejemplo, yo sé que eres psicólogo y mezclas ahí varias cosas que además es un tema muy interesante porque también trabajas un poco la sanación. ¿Cómo es que siendo psicólogo llegaste a dar psicoterapia, sanación? Yo creo que definitivamente pues la psicología de alguna manera, la licenciatura en psicología pues tiene que ver con ciertos campos sumamente básicos que te van abriendo como la facultad, no por ser como la facultad. Algunos momentos como las clases de psicoterapia directamente te van como llevando más o menos al campo, ¿no? Pero psicología todavía no es psicoterapia. Dentro de la psicología se desarrolla el campo clínico, que es el área donde está la psicoterapia. Y bueno, pues también hay campo social, también hay campo para escuelas y también hay campo para las empresas, ¿no? O para los trabajos. Se llama psicología laboral. Cuando yo termino la carrera, desde antes, yo trabajaba directamente con la metafísica desde los 15 años aproximadamente. ¿Qué significa? Que simplemente me ponía a leer y empezaban a pasar cosas. Y tenía como ese sentido de poder mirar y poder sentir, y entonces, bueno, ya después, años después, me llevo la sorpresa que eso se llama clareaudiente y clareosintiente, que muchas personas tenemos esos campos, ¿no? Solo hay que habilitarlos. Después de ahí, yo creo que la necesidad de ubicar algo más acorde a la realidad. Por ejemplo, a mí me enseñaron a tomar notas en psicoterapia, ¿sale? Y me enseñaron también a observar al paciente y entonces usar determinada técnica y tener ciertas distancias y no sé qué tanto, ¿no? Y eso lo sigo usando, obviamente. Claro. Sin embargo, lo he adaptado a mis posibilidades en el campo de trabajo directamente. Entonces, por ejemplo, yo ya no anoto, yo siento a las personas y me doy oportunidad de hacerlo. Cuando estoy revisando los casos de mis pacientes, algunas veces tenemos un seguimiento, pero no nada más lo tengo yo, sino también lo tienen ellos para que se corresponsabilicen. Y la sanación, pues no tengo forma de explicarlo, simplemente fue llegando la sensación de poder ver como una historia la persona que te está contando. Siento yo que cuando observas a la persona es un libro abierto, ¿no? Y entonces me preparé después un poquito más y pertenezco a una asociación mexicana que se llama AMSARO, Asociación Mexicana de Sanación con Rosas. Esa es una parte. Está aquí en México, casi no se conoce, pero en el mundo sí se conoce mucho. Hago sanación con rosas y hago un trabajo de algo que se llama imposición de manos, y hago un trabajo que tiene que ver con la conexión del ser superior, etcétera.
pero por necesidad llegó eso al consultorio prácticamente. Entonces actualmente realizo lo que me brinda la psicoterapia, como el encuadre, la estructura de trabajo, o sea, hay un horario, hay ciertos límites, hay todo un ordenamiento, pero también trabajo directamente con la sanación que las personas van hablando en el momento de decir lo que les sucede. Claro. Desde escuchar su respiración, el tono de su voz, su corazón, etcétera. No nada más lo trabajo yo como decir yo soy el que sé, sino por medio de las sesiones las personas van aprendiendo también a trabajarse a sí mismas. Wow, eso me encanta, porque la verdad es que creo que hoy por hoy, Alec, necesitamos, todos yo creo que necesitamos alguna manera de sacar todo ese estrés, todas esas cosas que venimos cargando, que de repente ya son muy pesadas y no sabes hacia dónde canalizarte o hacia dónde ir o qué elegir de todas las posibilidades que hay, porque a veces ni conocemos, o sea, no conocemos lo que es la psicoterapia o no sabemos cómo encauzarla o a quién se le puede recomendar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo quise mucho que viniera Alec a esta entrevista, porque Alec, que trabaja con nosotros, lo conoce y me ha hablado maravillas de tu trabajo. Me ha contado que eres muy profesional y sabemos que tienes muchos años en esto. La psicoterapia hoy por hoy es muy importante. Creo que existen muchos tipos de terapias, pero si a ti te suena, si quieres ponerte en contacto con Alec o quieres que él te resuelva alguna duda o cualquier cosa que te surja por ahí, ya viste que es súper importante invertir un poquito en sacar todas esas cosas que traemos dentro. Y Alec te puede resolver, te va a dar su WhatsApp y te damos también el de nosotros. Por favor, Alec. Es el 55 36 72 50 55. Y también nosotros les damos el de Estivela, que es 55 68 78 88 84. Perdón. Ya se me olvidó. 86768884. Perdón, rectificado. Cualquier duda que tengan, lo que ustedes deseen saber sobre psicoterapia, estamos a sus órdenes. También Alex puede resolverles esas dudas. Y seguimos platicando un poquito con Alex sobre, por ejemplo, los chavos que de repente no saben bien cómo controlar sus emociones. Porque me ha pasado, tengo hijos que de repente sus emociones se disparan. Y justamente le decía a mi hija, ¿sabes qué? Controla tus emociones, que hoy por hoy es como muy importante, pero no saben, Alec. Yo sé que tú también haces algún tipo de cursos justo para adolescentes o... El trabajo que hago del desarrollo de las emociones, mira, actualmente el campo de las emociones, lamentablemente, y si es de lamentarse, neta, es muy ignorado. No se toma en cuenta la fragilidad de las emociones ni la fragilidad de lo que podemos hacer con las emociones, ¿no? Entonces hay diferentes grados de trabajo en las emociones. Yo, si voy a mi consulta particular, los adolescentes con los que trabajo son los que menos disparan emociones. Son más los adultos. ¿Sí? Los adultos que se comportan como adolescentes. Bueno, sí. Entonces yo tengo, por ejemplo, chavos trabajando en sesiones sumamente respetuosos y responsables de sus propios procesos, y apenas le cachan como el hilito de encontrar de entrada qué es la emoción, porque como tal no se conoce, es como el enojo, la ira, pero no se conoce la sensación de la emoción. O sea, imagínate como, esto es lo que me está emocionando. Claro. Pero además creo que en nuestra historia generalmente siempre te dicen no te enojes. O no te emociones, ¿eh? No estés triste, no te emociones. Entonces creo que como adultos es muy difícil expresar una emoción. Demasiado difícil. Es más, yo creo que a veces no sabes si estás enojado, si estás triste, ¿no? O, o de dónde viene la emoción. Exacto. Porque, por ejemplo, me levanto en la mañana y a lo mejor quiero estar muy contento, pero algo me entristece. Sí. Y no me di cuenta que lo que me entristeció es que no había leche. Sí, claro. Por ejemplo. Sí. Y entonces yo digo, si me doy el tiempo, ¿qué me pasa? Estoy triste porque la leche no sé qué. No digo eso. Simplemente digo, maldito día. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, y eso puede echarte a perder el día. Completamente, y no te diste cuenta. Sí. Y no te diste cuenta en todo el día que era por la leche.
¿no? Y lo más coherente es que compras un bote de leche nuevo, ¿no? Claro, ya se acabó. Pero el asunto es que ni lo vas a comprar y te vas a volver a conectar, a engancharte ahí. Sí. Imagínate si eso es un pequeño detallito que pasa en la vida cotidiana. Ahora, eso es con cosas. Sí. Uh-huh. Yo, por ejemplo, digo, si alguna vez, a veces no sabes qué decirle a alguien que perdió a alguien, Uh-huh. porque siempre le decimos, no estés triste, échale ganas, pero la realidad es que yo creo, o al menos es lo que yo pienso, es que tienes que vivir la tristeza o la pérdida como lo tienes que vivir, o sea, afrontarlo y sentirlo, ¿no? Digamos que la estructura de la psicoterapia nos maneja eso, tienes que vivir la emoción. Pero a nivel, es lo que yo digo siempre, pero a nivel ya práctica, cuando está aquí la persona llorando, cuando la persona se le murió a alguien o etcétera, el asunto es saber sentir la emoción, conocer, sentir la emoción. Vamos a ver, es como si tuviéramos que volver a aprender cómo son las frutas, por ejemplo. O sea, el plátano es amarillo. Ah, y a ver a qué sabe, ¿no? O sea, plátano. Sí, pero mira la forma. Ah, ahora mira la mandarina, ahora mira la manzana. Ahora siéntelo. Creo que ese es el entrenamiento básico que tenemos que regresar a hacer, porque tenemos una idea de voy a conocer la emoción, sí, pero no sé sentirla y por lo tanto no sé definir qué estoy sintiendo desde ahí. En una sociedad, la nuestra, donde la emoción principal parece ser que es una cosa entre ser feliz, ten lo que necesitas en la vida y estate contento, pero la realidad es que la emoción principal en nuestra sociedad es la tristeza como tal, el enojo como una segunda versión, pero no sabemos definir entre una y otra. Y entonces estamos como en un pequeño cóctel entre una efusividad de voy a echarle ganas y 100% actitud y no sé qué. Y estamos hablando de una característica muy depresiva, por ejemplo. Pero si conocemos la tristeza, entonces podemos decir, ay, esto se siente estar triste. Ah, entonces cuando se está triste, no hablo. Claro. Hoy me voy a quedar callado. ¿Por qué? Tantito. Y le voy a decir, le voy a comunicar a los demás, estoy triste. O estoy enojado. Y no necesito que hagas nada por mí. Claro. Estoy enojado, ¿va? Me voy a dar mi tiempo. O esto que tú haces me enoja. Oye, pero y no tienes que reparar nada. Claro, simplemente me enoja. Me enoja, es mi asunto. Ah, siento mi enojo, ok. Bueno, ya sentí. Ahora, ¿cómo avanzo para otra emoción? Sí. Si puedo sentir el enojo, entonces puedo sentir que abajo del enojo me da tristeza. Y voy y te digo, me da tristeza lo que haces y lamentablemente no me sé enojar, a lo mejor. Sí. O no sé estar triste. Entonces, muchísimo del aprendizaje emocional va a tener que ver ahora con saber sentirlo y convivir la emoción, compartir la emoción. No es una cuestión ya literal, así, emocional, mental, ¿no? De yo tengo que saber las emociones y por eso voy al psicólogo. No. Porque el mundo real no es así. El mundo real es de compartir. Yo puedo comprender mucho las emociones y le grito de groserías al señor que se estacionó chueco, etcétera, etcétera. Sí. Sí. Entonces, como de sentir. Ahora, sí hay un curso de eso, y es un curso dirigido a cualquier persona, adolescentes, etcétera, menos niños. Los niños son maestros de manejo de emociones. No, claro, totalmente. Esos no. Pero sí es un asunto de revalidar la emoción y decir, es que, a ver, no tengo idea qué es la emoción, no siento una cosa como entre mezcolanza una y otra, ¿no? Yo les decía a unas personas en un experimento, es como vaciar gelatina de un sabor con otra, la pones a congelar y te sabe rico a gelatina, pero no sabes de qué es, ¿no? Es como cuando te agarras un refresco y le pones manzana, y le pones hielos y ya es refresco frío. Sí. Entonces la emoción necesita ser, siento yo, sentida. Sí. Uh-huh. Sí, sin duda. Y te digo que a mí, obviamente, me encanta esto de la psicoterapia justamente por eso, porque a veces no sabes qué hacer con tus emociones. Uh-huh. Sí, y dices, bueno, no sé si estoy enojada, o de repente me da felicidad y luego no sé cómo manejar ya la felicidad porque a lo mejor hay alguien triste alrededor. O sea, no sé, creo que las emociones es súper importante trabajarlas. Uh-huh. Me encanta lo del curso porque la verdad creo que es algo a lo que no le damos su debida importancia. Uh-huh. Y hoy por hoy si preguntamos ¿quién sabe de emociones o cuándo sienten las emociones? Creo que
Es bien Muy poca difícil, gente lo es bien sabe. difícil. Incluso como terapeuta, yo no puedo decir qué es ser emociones porque cada persona es diferente. Sí, Yo puedo dar un acompañamiento a la emoción que siente la persona claro. con la capacidad de la persona de sentir. Porque tal vez hay una persona que tiene ya tantos años sin sentir, que tiene confusión mental a ese grado, Sí. que cree que ya no siente. Claro. Pero a lo mejor esto es el enojo para ella. Sí. ¿Me explico? O a lo mejor una emoción como la alegría en esta sociedad está sumamente nulificada. O sea, yo estoy alegre porque me gusta cómo suena la campanita, ¿no? Sí, claro. Pero no, ay, esa payasada, ¿qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué importancia tiene eso? Sí. Entonces, sería una cuestión de decir, le voy a dar tiempo y espacio, que eso sería el espacio de psicoterapia. Le voy a dar tiempo y espacio a eso que no entiendo. Y luego lo voy a practicar allá afuera y voy a ver cómo funciona. Eso es importantísimo. Son 3 estados importantes que yo le digo a las personas que necesitan estar conscientes de qué onda. Si voy a invertir, necesita haber conveniencia, actos convenientes. Convenir es viene conmigo. Sí. ¿Por qué voy a terapia? Porque me conviene. No porque a ver qué me dice el terapeuta. No. Los terapeutas estamos para servir, no para decirle a las personas qué hacer. Sácatelas. Sí, claro. Es un acto de conveniencia. Sí. La gente que viene conmigo le conviene que yo esté en su vida trabajando para ellos, junto con ellos. Claro. Ese es un punto importantísimo. Ahora, voy e invierto tiempo, dinero, esfuerzo, estructura en un proceso donde me conviene que me enseñen a sentir las emociones. Me conviene porque en mi vida funciona. E igual que cualquier curso. Claro. ¿No? Y luego a mí me piden que si mis cursos tienen validez oficial, etcétera. No tengo validez oficial, pero ni la necesito, ¿para qué? Además, pues, no tiene ese sentido. Me dicen, bueno, entonces, ¿de qué vale? De que te ayude en la vida. Claro. Bueno, ¿y cómo me lo compruebas? Pues los años de trabajo. ¿Pero tienes otra forma de comprobármelo? No. Yo estoy para quien ya necesita saber que puede acompañar a alguien, pero que se acompañe a sí mismo. Esa es una gran diferencia, porque en el trabajo emocional se necesita realmente un ser humano consciente que por lo menos diga, no puedo, no sé cómo. Eso es lo principal, eso es lo fundamental. No tanto ni de acá, ni tanto de quiero saber de qué se tratan las emociones, ¿no? Sino más bien necesito experimentar qué se sienten las emociones. Wow, pues sí, muy interesante nuestra plática. Cualquier duda que tengan ya saben que pueden contactarnos. Muchísimas gracias por visitarnos, Ale. No, nada, gracias. Creo que tenemos todavía muchas cosas de qué hablar. Seguro nos vas a estar visitando porque me gustaría hablar en algún otro programa de sanación. Sí, Esto de las rosas también se me hace sensacional. Pero tenemos tema para otra entrevista. Seguro Alec va a estar aquí mucho con nosotros. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que nos pueden contactar vía WhatsApp. Algo que quieras ofrecerles a nuestros, si, no sé, algún regalo, un descuento. Mira, lo que yo puedo hacer es que las personas que se interesen en trabajar la psicoterapia y necesiten lo que sea que necesiten, yo me pongo al servicio de lo que necesiten. Perfecto. Ya sea espacio, tiempo, descuento, etcétera. Pero lo fundamental es, lo único que yo pido es que estén conscientes de que se les va a tratar, los voy a tratar como adultos, no los puedo tratar como niños ni como adolescentes. Vamos a tocar el tema de la responsabilidad, que es muy importante, pero al mismo tiempo vamos a tocar el tema de los límites amorosos, y al mismo tiempo vamos a tomar el tema de la corresponsabilidad, que a veces no tiene nada que ver con lo que decimos, sino un acto de amor por ti mismo. Si estás dispuesto, si estás dispuesta a esto, cuenta conmigo. Esto me encanta, un acto de amor por ti mismo, me encanta. Ahora dime una cosa, Ale, porque tenemos algunos seguidores que no están en la Ciudad de México. ¿Se puede hacer una psicoterapia a distancia? Sí, definitivamente. Yo trabajo por Skype a veces o últimamente por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea. He dado sesiones a China, he dado sesiones a Europa, he dado sesiones, bueno, obviamente al interior de la República. ¿Por qué sí se puede? Eso está bien padre tu pregunta. Porque la persona tiene voluntad.
¿Se puede hacer sanación a distancia? Se puede hacer sanación a distancia. ¿Se pueden regular sistemas energéticos con imanes, con chakras, etcétera? Sí, ya nos toca empezar a entrar en estos temas. Ya, por ejemplo, en el 2020 no podemos decir, ay, estoy lejos, ya no se puede, estamos todo el tiempo conectados con estas cosas. Sí se puede, cualquier día de la semana también se puede. Lo único que se requiere es voluntad de hacer las cosas. Porque justamente así es como sucede la idea. Hacemos texto, hacemos video, mando material. La mayoría del material ya está en internet, entonces lo podemos ver incluso al unísono. Sí. Hay videos, libros, etcétera. Pero nada de eso va a servir si no hay voluntad. Entonces sí, claro que se puede y estoy para servirles también. Muchas gracias, Alex. Pues ya escucharon, en cualquier lugar de la República, incluso en Estados Unidos, también tenemos algunos seguidores en Estados Unidos, pueden contactarlo, mandarle un WhatsApp y por supuesto que se pueden poner de acuerdo y pueden hacer la psicoterapia a distancia, lo cual es una maravilla. Y hoy por hoy pues es básico. Sí. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente. Seguro hablaremos de sanación y otras cosas que seguro les interesaron. Y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes.